Bueno, ya vamos a empezar. Es la segunda mesa del coloquio de Tecnologías Filosóficas. Pueden pasar a la página, es spf.filos.unam.mx y estamos utilizando el hashtag coloquio TF. El nombre de la mesa es La privacidad no existe, reflexiones críticas en torno al discurso sobre tecnovigilancia. Va a empezar Jacobo Nájera, investigador independiente, divulgador y desarrollador de redes y entornos de creación digital. Trabaja como arquitecto de redes y ingeniero de operaciones y trabaja cuestiones de Free Software Foundation, ENU Project y Wikimedia. La propuesta inicialmente era hablar sobre lo que se entiende, o al menos desde mi perspectiva, como artesanía en un contexto actual. Traía en un inicio la computadora, era mi presentación, iba a hablar de tecnopolítica y cómo sucede, pero ahora lo voy a practicar, voy a dibujar algunas cosas ahí, pero ya después les compartiré algunas capturas de lo que había preparado ahí, que básicamente lo que era ver la red en su funcionamiento y conectarnos a una serie de redes que permiten anonimización y ver cómo es que funcionan y cuáles son las implicaciones tecnopolíticas. Entonces, eso era un inicio, pero lo voy a platicar. En el contexto actual, estamos cada vez más rodeados de tecnología en lo social. Sin embargo, desde la perspectiva de la artesanía, cada vez esa tecnología está menos dominada en lo social. Es decir, el desarrollo dominante sucede solamente en lugares como Google, como Facebook, como Microsoft, como en pocos lugares. Ese es digamos, el desarrollo dominante que hay por ahí. Sin embargo, hay otras formas de entender Internet, y que incluso la génesis de Internet realmente está ahí. Y en esa dirección, de lo que quiero platicarles es de esos espacios que desarrollan tecnología, tomando como base la libertad o los principios de libertad. Estos espacios denominados como comunidades o artesanados, incluso un artesanado es aquel espacio que no olvida o entiende que una competencia, un saber hacer, tiene una relación narrativa individual y colectiva. Eso es un lugar donde se desarrolla tecnología. Específicamente quiero hablar de dos proyectos. Uno es Redactor, tal vez acá la conocen, también académicamente se la ha conocido como web profunda. También vamos a ver la implicación de esos términos académicos que se han usado y hasta qué punto tienen sus límites, o al menos porque yo no recomiendo usarlos, porque en realidad lo que hacen es identificar. Por eso era la computadora, en realidad. Y otro proyecto que sucede acá en México es un proyecto de telefonía comunitaria que se llama Rizomática, una comunidad de personas que decidieron tener su propia red de telefonía en Oaxaca, y un proyecto único a nivel mundial por sus características, de la forma en la que tiene la política y el desarrollo de la tecnología. También es un artesanal. Y la idea de todo esto es, desde estos proyectos, ver cuáles son las tensiones políticas que tiene cada uno de estos proyectos. Es decir, a qué tensiones se enfrentan cuando hay un desarrollo dominante de la tecnología y cuando estas empresas también mayormente están modelando lo que políticamente hay que discutir. Que eso es mayormente uno de los problemas, que incluso podemos ver en las últimas discusiones de las últimas semanas. Por ejemplo, el tema de derecho al olvido. Derecho al olvido parece que Google ya es como el que decide, y además de que tiene una problemática de fondo, de qué entendemos por derecho al olvido. No voy a abordar en este caso eso, hay muchas tensiones. Voy a abordar principalmente la neutralidad de la red, la criminalización hacia estas comunidades y la descentralización de redes. Primero, ¿qué es Tor? No sé si alguien
acá pudiera decir ideas sobre qué entienden por la red Tor. Palabras. Nadie sabe qué es. Es no sé exactamente qué es una aplicación, pero donde la gente entraba para encubrir un poco la información que estaba enviando. Muy usada por activistas, que un poco lo que hacía era como que tú podías enviar archivos y como que había tantas cosas, había tantos archivos que indicaba que digamos por cantidad no era identificable la información que me estaba mandando en teoría. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien usa Tor? ¿Alguien usa Tor? ¿Alguien más? Nada más. Es un poco triste porque están siendo recolectados un rato. Primero voy a abordar sobre técnicamente qué implica la red Tor. Académicamente se le ha hecho como web profunda. Y hay este concepto de que las personas se ocultan o que es otro internet. Pero Tor realmente no es eso. Tor es una red dentro de la misma red. Internet en definición es una red de redes. Lo que sucede es que Tor es un enjambre de computadoras distribuidas en todo el mundo, mayormente puestas por organizaciones o por voluntarios, para poder, voy a explicar a través de gráficamente. Nosotros estamos aquí, es el punto A, y queremos ir a algún destino final, que puede ser probablemente a lo mejor Google. Wikipedia o puede ser cualquier otro. Este punto B, a lo mejor va a ser la forma en la que normalmente nos conectamos, ya que dijeron que no usaban, bueno, pocas personas que no usaban todo acá, es que hay un proveedor intermedio, ¿no? Que puede ser Telmex o alguno. Entonces nos conectamos a la central y esta central se conecta a un enlace global o algún enlace de interconexión hasta llegar a Google. Google, bajo este esquema, sabe desde qué dirección estoy conectando. Si te estás conectando desde el punto A, digamos que incluso pudiéramos reducir esto. Aquí no hay ningún nivel de interferencia en el sentido de que cambie de destino, no sigue siendo una ruta lineal, por decirlo de alguna forma. Lo que hace Tor es que antes de ir a mi destino final, paso por varias computadoras. Bueno, hay un enjambre intermedio de computadoras. Son más computadoras, miles de computadoras, pero para simplificar, están interconectadas. Cuando yo me conecto a la red Tor, estoy conectado a este enjambre. Y cuando quiero conectarme a alguna dirección en internet, cuando sale mi conexión acá, dice, bueno, tú te estás conectando de uno de los nodos de Tor de salida, pero no saben desde qué punto me estoy conectando. Esto es un nivel de anonimato en esta capa. A veces entendemos anonimato como en un sentido muy amplio, como por ejemplo, yo puedo estar haciendo un streaming y pueden saber que mi cara del streaming se ve acá, pero el nivel de anonimato es que no saben dónde se ve. Entonces hay diferentes niveles de cómo se puede entender el anonimato. Y esta idea del anonimato la voy a explicar más adelante. Entonces Tor no es una red profunda, sino es un enjambre de computadores que técnicamente funciona así. Platicar sobre la implicación tecnopolítica, la idea del artesanado en relación a cómo es que se desarrolla
esta red y bajo qué necesidades o bajo qué, digamos, cómo es que nace o por qué se piensa esto, por qué la necesidad de esto. La idea de ocultamiento es una idea que los desarrolladores de Tor no lo ven así. Tor se ve como un proyecto que permite ejercer el derecho al anonimato. No tiene que ver nada con ocultamiento, sino con la posibilidad de yo decidir esta parte, la dejo anónima. Una de las tensiones sociales y tecnopolíticas de la red Tor es justo la criminalización de esto. Relacionarlo con redes de criminales, relacionarlo con pedofilia, por ejemplo, y pretender decir que no es legítimo el uso de estas herramientas. Eso es una de las tensiones sociales a través de la narrativa mediática. Incluso hay periodistas pagados para hacer artículos que vayan que busquen esa deslegitimación. Incluso hay hasta estudios que dicen que el contenido que hay en esa red, que hablar de contenido en realidad es muy complicado porque son interconexiones las que hay. Una persona puede ir a algún lugar, pero la red Tor no es responsable de eso. Esa es otra de las tensiones que hay. Legalmente, la responsabilidad de intermediarios. La responsabilidad de intermediarios es un principio que históricamente ha estado celebrado por los proveedores de acceso a Internet. Incluso en la práctica periodística también se hace. Si una persona publica un artículo, la persona que está publicando el artículo es responsable de esa investigación. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero para en generalidad hablar de esto, pero específicamente con los proveedores de acceso a Internet, el proveedor de acceso a Internet te da una conexión y tú eres responsable de lo que haces con esa conexión. Y lo que sucede en la red Tor es que esa responsabilidad de intermediarios, hay personas que voluntariamente ponen un nodo de Tor, tienen la posibilidad técnica de hacerlo, pertenecen a alguna comunidad, montan un nodo, hay un programa que se instala en un servidor cualquiera, con ciertas características mínimas, y este software permite que una persona pueda instalar un servidor sin comprometer la red. Eso es un principio muy importante de la red de Tor. Y lo que está sucediendo es que hay un debilitamiento en la legislación para querer hacer responsables a los intermediarios y poder terminar con este tipo de proyectos, que al final al grado que llegarían es como querer culpar a Telmex, por ejemplo. Telmex es un intermediario que me da el acceso. Decir, tú eres responsable porque se conectaron a tal lado, y en realidad es un proveedor solamente. Entonces, esa es otra de las tensiones que suceden desde el debilitamiento legal hacia este proyecto en particular, pero que no solamente afecta a este proyecto, sino también afecta al desarrollo de Internet, porque hay personas que se dedican a administrar un servidor y tienen 300 sitios, 20 sitios, 10 sitios o 5 sitios, y muchas veces una forma de terminar con esos proyectos es ir directamente con el administrador, quien está a cargo de este servidor. En México ha pasado, no con un marco jurídico, bueno, sabemos que en México las cosas no necesitan un marco jurídico para suceder. Había un sitio que se llamaba InfoChiapas. Este sitio era administrado por un desarrollador de Debian. Debian es un sistema operativo libre y administraba varios sitios, y una forma de tirar este sitio fue irse directamente con el administrador y no con los que estaban investigando, y no necesariamente porque tuvieran que ir con quienes están investigando, sino lo que sucede es que hay con esto quiero ejemplificar que hay una criminalización hacia quienes están desarrollando Internet. Una pregunta más, no sé.
¿Eso es todo? No voy a... ¿Hay una duda o que continúe? Otra de los problemas que están teniendo estas comunidades y que históricamente lo han tenido, aunque actualmente se ha vuelto más sistemático, es la criminalización no solamente hacia este tipo de proyectos en particular, sino a los espacios sociales donde suceden este tipo de proyectos. Particularmente, bueno, me gustaría hacer una pregunta a mí, si no hay. ¿Qué entienden por hacking? ¿Cómo se vale? ¿Alguna idea de qué es hacking? Pues es realmente modificar un sistema, ¿no? Modificar un sistema. ¿Alguna otra idea? Pues coloquialmente ha llegado a significar cualquiera que puede usar una computadora más que picarle a entrar a Google y buscar coloquio de tecnología. Creo que la caracterización es que el hacker tiene ya es peyorativo de sí, ¿no? Es como cómo se dibuja la idea. Es un programador que usa las cosas de manera ilegal o refugia. Creo que esa es la idea que estás como apuntando, ¿no? Okay. ¿Alguien más o...? ¿No era pregunta para él, así mismo? Sí. La criminalización en la narrativa mediática particularmente se sistematizó cuando la Real Academia, la RAE, dijo que más bien validó una serie de prácticas, malas prácticas, y definió al hacker como un pirata informático, digamos, dándole una connotación directamente contra un crimen. Aparte, tampoco está bien hecho. Un pirata no tiene que ver nada con computadoras, incluso legalmente tiene que ver con una persona que opera en alta mar, ¿no? Y este tipo de tensión ha ido incrementando por parte de los gobiernos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Todos los gobiernos tienden como a replicar el discurso de una u otra forma, o se toma de referencia las discusiones que suceden ahí. Y esa es otra de las tensiones. Otra es la llamada economía de la información. La economía de la información, incluso que ya mostró después de la crisis del .com las verdaderas ideas que había detrás de todas esas ideas de la autopista de la información, etcétera, etcétera. Y la economía de la información pone en un problema a los artesanos de tecnología, porque no importa cómo es que sucede, desde la idea de la economía de la información, no importa quién lo está haciendo, dónde lo está haciendo, no importa si está generando conocimiento. Y lo que ha venido sucediendo es que el artesano no termina estando dentro de ese esquema. Entonces Google por eso ha crecido tanto. Y una de las respuestas que ha tenido el adelgazamiento de la economía de la información es justo la criminalización. La criminalización también viene mayormente encabezada por empresas como Microsoft, como Apple. Ellos han promovido el uso de esa palabra, han relacionado las prácticas de hacking como un acto que tiene que ver con romper y con criminalidad. Ellos lo han motivado. Es claramente la tensión que hay ahí. Todo esto que platico es una parte del contexto.
Pero después de las revelaciones de Edward Snowden, ¿qué sucede dentro de estas comunidades? Snowden sirvió como testimonio de una realidad que los artesanos no desconocían. Los artesanos siempre conocieron este problema de la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos siempre han mantenido esta relación narrativa individual y social de lo que hacen con la tecnología, o que podemos definir como un hacker. Y quisiera pasar a otro proyecto que se llama Rizomática y apuntar solamente varios puntos muy rápido. Rizomática es un proyecto también colectivo, comunitario, en Oaxaca, y quisiera explicar aquí cómo es que se entiende el proceso legal de autorregulación del proyecto. El pensar un proyecto de telefonía comunitaria en México es un tanto como es impensable, ¿no? Si no hay monopolios, hay esto. Pero este proyecto partió de la idea de la autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Dijeron, es más fácil si nosotros hacemos el proyecto y defendemos el proyecto. Sí, y si vamos por otra vía de defender una idea de que nosotros queremos y de que vamos a exigir, no, nosotros lo vamos a hacer. Y después vamos a defenderlo legalmente, y eso fue lo que hicieron. Actualmente tienen concesión. No le quedó de otra al Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque hubo una especie de hackeo de la ley. La ley dice que las personas tienen derecho a la comunicación en el artículo 7º constitucional, y si no lo puede proveer el Estado, debe de permitir que alguien lo pueda hacer. Entonces eso fue lo que permitió, que por cierto fue una iniciativa ciudadana la que permitió incorporar y hacer esa modificación en el 7º constitucional. Hubo la idea narrativa que hubo detrás de ese proyecto fue la idea del territorio, que no era muy lejana, y más bien no es lejana a las comunidades indígenas que hay ahí. Y así es como ellos entendieron su relación con este proyecto. Y un último punto de este proyecto de Rizomática es que los desarrolladores y los artesanos dijeron, es muy difícil pensar la tecnología cuando parece que lo tecnológico está resuelto. Cuando las personas usan WhatsApp, usan Facebook, dicen está resuelto. Entonces se vuelve muy difícil reflexionar desde una idea profunda de lo que implica la tecnología. Entonces el proyecto de Rizomática dijo, esta es una oportunidad donde no existe la tecnología, podemos reflexionar cómo hacer la tecnología. No solamente es un proyecto que se administre con principios comunitarios, sino también se desarrolla bajo una perspectiva tecnopolítica. Cada tecnología y la forma en la que se resuelven problemas técnicos, hay toda una relación social. Muchas gracias. Bueno, va a haber conclusiones al final. Ahora Alberto Rodríguez León. Sí, podremos hablar. Sí. Voy a parar. Me gusta estar. Quisiera gestionar la presentación. Bueno, pues mi tema es subjetividad y vigilancia, intimidad 2.0. Realmente acostumbro a ponerle 2.0 a todo lo que no sé cómo ponerle. Porque los temas que trabajo, justamente ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que me metí en un gran problema a la hora de desarrollar este tema, porque son tres conceptos bastante amplios y sobre todo que pueden parecer pues inabarcables. Cada uno de estos temas merecería realizar encuentros internacionales de reflexión. Trataré de ser lo más rápido que pueda, trataré también de ser lo más claro, sobre todo porque este tema se dispara mucho. Entonces pues vamos allá, ¿no? Pues el tema de subjetividad y vigilancia, intimidad 2.0,
Y pues bueno, ya que estamos hablando de Internet y de carreteras de la información, comencemos por ahí. El primer tema que me gustaría abarcar es la subjetividad. En el 2013 ocurrió un efecto memético, perdón, Jenny, se quedó en la espalda, y es la cuestión del posmemato, no sé si se hayan acordado de esta onda. Bueno, pues esto surgió prácticamente de combinar una foto de un niño que se está aventando y un hecho que ocurrió en Veracruz, en México, sobre una chica llamada Gabriela Hernández, a quien por respeto pues no coloqué su foto del suicidio, pero lo que llama aquí la atención es de que ella cometió un suicidio que, lejos de las clásicas formas de pensar el suicidio romántico de Schopenhauer como el suicidio como voluntad, o la clásica forma del suicidio de la pose de Camus, de la paradoja, no se trata de desperdiciar esa reflexión, sino aquí lo que es interesante es las nuevas formas en las cuales se acontece, ¿no? Es decir, existe una nota póstuma donde le pide perdón a su familia a esta persona. También existe pues el motivo, que en este caso sería el pérfido amor, un tópico pues bastante entrañado en nuestra sociedad. Pero lo interesante es que se da con base en una relación a distancia, una relación online, una relación donde pues la chica es mexicana, el vato es ecuatoriano y pues nunca se conocen. Y entonces la subjetividad o los afectos se dan por medio de dispositivos, ¿no? Además de que el suicidio tiene una cualidad bastante interesante, que es el real time. El real time prácticamente es acortar los niveles o acortar los tiempos y acelerarlos, ¿no? Cuando anteriormente existe un suicidio, pues existe un tiempo donde alguien se tiene que dar cuenta, existe un momento de duelo, existe un momento en que la gente se entera, ¿no? O sea, llega a tus oídos 2 meses después a veces, ¿no? Pero lo que sucedió en este momento es que, como fue en real time, pues se hizo inmediato, hubo un desborde de subjetividad y ocurrieron efectos meméticos, ocurrieron una serie de sentimientos bastante extraños, ¿no? Desde la burla, la sorna, el escrutinio, el odio, pues también la empatía, el dolor, etcétera, ¿no? Y pues bueno, me llega aquí 2 preguntas fundamentales para la presente presentación. Y es: ¿cuál es la esfera íntima de este hecho? Y cuál es, ahí me comí ¿cuál es el papel de la figura del voyeur? Vamos a verlo esto un poco más adelante, ¿no? Porque son las 2 preguntas por las que arranco, ¿no? Y vamos a comenzar por el lado del capitalismo. El capitalismo industrial pues normalmente era una cuestión del trabajo, tenía que ver con el tiempo, tenía que ver con una retribución. Este clásico dicho de el tiempo es dinero, pues es justamente la jornada laboral, ¿no? Ese capitalismo industrial. Pero el capitalismo contemporáneo, a diferencia del capitalismo industrial, no solamente genera bienes, sino también genera sentimientos, genera subjetividades, genera sensaciones, experimentaciones, sentirse joven, maquillarse, pararse el cabello, no sé, este tipo de afinidades que nos hacen sentir identificados con ciertas comunidades, ¿no? Entonces de eso tenemos que Eloy Fernández Porta, uno de los geeks más extraños en la filosofía contemporánea, pues define el capitalismo emocional como las formas de producción y venta. Bueno, lo que sucede en esto es que las formas de producción y venta pasan por la sensibilidad del consumidor. El consumidor es concebido como un cuerpo sobreestimulado por las políticas empresariales, ¿no? Es decir, ya no solamente tenemos acceso al agua, sino ahora tenemos acceso a electropura. O sea, es decir, es un bien necesario, pero electropura es mejor agua que Epura, por ejemplo, ¿no? Y con la publicidad gratuita y todo, ¿no? Entonces estamos ya no solamente dependiendo de las cosas que requerimos para vivir, sino que ahora requerimos sentimientos para poder hacerlo, ¿no? Contrario quizá a lo que varios planteamientos de la generación posmoderna del siglo corto, que es el siglo XX, que termina con la caída del muro de Berlín, pues todos estos teóricos que conocemos dentro del mainstream académico y pues de avanzada, como Lipovetsky, Zygmunt Bauman, etcétera, etcétera, pues decían o llegaron a plantear en sus tesis, Jean Baudrillard por ejemplo, llegaron a plantear de que el sujeto es un sujeto frío, es un sujeto cool, es un sujeto banal, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me interesa rescatar es que realmente el sujeto es un sujeto hipersensible. Es decir, lejos de toda esta cuestión como de me desentiendo, de somos teenager, de high school y de todo esto, no, el sujeto es un sujeto que exuda sentimientos.
¿no? Hoy más que nunca. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de ello. La subjetividad tiene como motor el capital simbólico, cuyo eje es el signo. Estoy mezclando un buen de cosas y ¡pum! O sea, es cada cosa, o sea, el signo como tal es una cosa, trato de destilarlo, ¿no? El signo siempre representa algo. Sin embargo, en este momento del capitalismo, los signos se remezclan, los reutilizamos, ya no solamente representan, no sé, una deidad, ya no solamente representan un logo, sino ahora también representan afinidades. Mac, y entonces podemos definir ese Mac de alguna manera. Por allá Microsoft, ¿no? Entonces podemos definir ese Microsoft de alguna otra manera. No sé, una chamarra, no lo sé, un celular, un iPad, sí. Es decir, esos signos ya ahora implican muchísimas más cosas, es más complejo el intercambio y pues bueno, al final de cuentas existe lo que se conoce como capitalismo relacional, que es de darte a ti algo y tú me devuelves a mí algo, ¿no? Pero todo eso es siempre a una manera de símbolos, de signos. Bueno. Entonces Bifo, Franco Berardi, que es bastante agudo en sus aseveraciones, dice que el signo es una entidad dotada de una doble articulación, material e inmaterial, que denota o connota una clase de objetos materiales, pero no solamente eso. El signo es también la relación entre inmateriales. El signo es el factor de mutación de una relación. No puse en negrita relación, pero esto es algo muy importante porque el capitalismo relacional pues es justamente eso. ¿Qué es lo que yo te doy a ti? ¿Qué es lo que tú me regresas a mí? Y sobre todo cómo lo entendemos y cómo lo decodificamos. Bien, en este caso vamos a ver que Bifo también tiene otra palabreja por ahí que es el semiocapitalismo. Una vez que entendemos que nosotros funcionamos con signos, que la sociedad funciona con signos, tenemos que el semiocapitalismo es un método de producción predominante en una sociedad en la que todo acto de transformación puede ser sustituido por información y el proceso de trabajo se realiza a través de recombinar signos, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos consumiendo, todo el tiempo estamos transmitiendo y todo el tiempo estamos recibiendo. No se trata de tomarnos la parte trágica de que, ay, ¿por qué es así? No, se trata de que estamos ya inmersos en esa esfera y que hemos crecido de esa manera. Y sobre todo el hombre se ha adaptado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, pues se me ocurre que hoy en día las redes sociales son ocupadas por todo tipo de personas, ¿no? No sé, un abuelito o mi mamá, por ejemplo, cuando mi mamá tuvo una red social, pues hay que pensar las cosas 2 veces, ¿no? A diferencia de hace algunos cuantos años. Esto desemboca en una lógica de mercado. Si estamos hablando de capitalismo, entonces, pues aquí está el mercado. Aquí este es un punto muy sensible, porque pues, este estigma humanista, ¿no? Donde, ay, es que yo no soy un número, o ay, es que yo no soy un producto, ¿no? No me gustaría abordar ese dilema, creo que se aborda mucho en las clases que la gente lleva, ¿no? Sí, y hay muchas quejas, ¿no? Pero sí, también otra palabreja, el usuario. Paula Sibilia ahonda mucho en estos conceptos de entre usuario, individuo y ciudadano. No quisiera yo en este momento entrar en ello, pero sí quisiera tomar al usuario como un ente genérico para lo que voy a decir. El usuario como producto y no como cliente. Es decir, los roles del mercado cambian. El usuario como producto, recordemos que nosotros somos los que transformamos y rebobinamos constantemente los signos. Algo que comentaba Jacobo que es súper importante es la función de los intermediarios, ¿no? ¿Quiénes están en medio de todo? Generalmente es el mercado, pero en general son empresas y proveedores. Él dijo la palabra proveedores. Entonces los verdaderos clientes serían estas empresas y proveedores que se dedican a comprar a destajo subjetividades que nosotros consumimos y después nos vuelven a vender otros símbolos, ¿no? Y las redes sociales y los puntos de expresión subjetiva como aparador exhibicionista. Es decir, nosotros, por ejemplo, no sé, se me ocurre Twitter, tenemos un capital simbólico, cuántos followers tienes, cuántos follows tienes, cuántas menciones, retweets, todo eso, todos esos cambios de signos, a final de cuentas terminan generando un producto. ¿Y qué es lo que sucede? Que empresas buscan a quienes, a los tweet stars, ¿no? Ya es, toma, te doy unos tenis y presúmeme, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, el mejor producto en el mercado fue Twitstar. Entonces aquí las cosas comienzan a cobrar otro matiz. Se empieza a ser más complejo que en el capitalismo industrial, donde el usuario o el consumidor tenía que adquirir un bien, sino que ya los roles comienzan a tener mutaciones. Y entonces Bifo denomina a un sector social comunitario. Paréntesis.
este cognitariado no aplica propiamente a todo el mundo. Tenemos que existen guerras, o sea, las llamadas ciberguerras y este tipo de cosas, donde cada sector social tiene una participación. Ahorita nos estamos enfocando específicamente a las personas que tienen acceso a tecnologías, pero no hay que dejar de lado las otras personas que son parte de los desarrollos tecnológicos y que no tienen acceso a las tecnologías. Por ejemplo, África, que es uno de los principales puntos donde existen materia prima para la generación de la fibra óptica, y que sin embargo no gozan de un desarrollo tecnológico tan amplio. Ellos también son partícipes de este semiocapitalismo, pero su participación es distinta. De momento, bueno, no lo puedo abarcar en este momento, pero vamos a agarrar la cuestión del cognitariado, que también Bifo la denomina como la clase cosmopolita, curiosa, socialmente y geográficamente móvil y rebelde a toda limitación de la realidad. Nosotros ya no nacimos con cadenas, ¿no? Ya no tenemos no sé, un trabajo de 8 horas, ni tenemos una seguridad social, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el freelance, podemos tener muchos trabajos, ¿no? Ya no estoy de 9 a 6 en una oficina, ahora puedo hacer mi trabajo desde la playa, caray. Es decir, tenemos una extensión del trabajo, ¿no? Bifo justamente menciona en su libro, que es Generación Post-Alfa, que el hombre contemporáneo trabaja más que el hombre en la época del capitalismo industrial, ¿no? Alrededor de 100.000 horas. Y el hombre en su época de capitalismo industrial trabajaba 85.000. Es decir, estamos hablando que ya no existen límites físicos que nos mantengan atados a un modo de producción, pero existen ahora límites emocionales y semióticos que nos mantienen atados a otro modo de producción. Es decir, si tú eres un gerente de una empresa y te vas de vacaciones, pues muy probablemente te caiga chamba, ¿no? O por ejemplo yo, que me dedico a la revisión de textos de estilo, y pues me dicen, oye, necesito un bomberazo, haz esto, y yo estoy descansando un domingo. Es decir, ya propiamente las barreras del trabajo y del tiempo libre no existen. Ese es el planteamiento de Bifo con el cognitariado, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que somos personas interconectadas. ¿Cuántos estamos en Twitter y estamos trabajando al mismo tiempo? Cuando te aburres, ¿qué es lo que haces? YouTube. Cuando haces algo, compartes lo que estés haciendo, tu comida, tu gato, lo que sea, lo estás compartiendo en el momento que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque estamos interconectados. Estas cosas son las esposas, ¿no? A final de cuentas, nos llevan a todos lados y estamos informados de todos lados. Y esto tiene que ver, retomando todo lo que anteriormente de los sentimientos y del capitalismo afectivo, que todo el tiempo estamos intercambiando sentimientos. O sea, no hay que dejar de lado los sentimientos. Quiero que la chica que me gusta vea que estoy de esta manera. Quiero que el chico que me gusta está de esta manera. Le vamos a dar entrada de una manera no tan directa, etcétera, 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 ¿no? Tal vez todos hemos hecho algo así, pero bueno. Y con esto, o sea, tomando en cuenta todo este apartado de la subjetividad, vamos a pasar a la intimidad, marca registrada. La intimidad es un gran problema. ¿Por qué? Tomamos el ejemplo del suicidio. ¿Dónde está la intimidad, no? Tradicionalmente la intimidad es algo que ocurre en un espacio cerrado. Pues pide, ¿no? Es decir, no sé, antes hacías tus poemas en tu libreta y punto, ¿no? Ahora existen los poetweets, ¿no? Mátenlos. Entonces, se regresaba en un lugar, en un espacio cerrado, donde pueden ser los pensamientos, un hotel, ¿no? La figura del amor era también un espacio cerrado de la intimidad. ¿Por qué? Porque inclusive estaba mal visto en el capitalismo industrial. Ahora el capitalismo emocional es distinto, ¿no? Pues me encanta derrochar miel por redes sociales, es un ejemplo, ¿no? Un viaje, el trip, ¿no? La novela de Kerouac, o estas cuestiones de la novela epistolar, pues también es de alguna manera, o las epístolas son alguna manera de reflejar la intimidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La intimidad ya no está en esos planos, eso pertenece a otro orden, pertenece al siglo corto. En que es el tardocapitalismo, tenemos entonces que la intimidad sufre una expansión, ¿no? Se expande. Ya no está en mí y en lo que yo pueda hacer en un lugar cerrado, sino está en mí y en las personas que yo elija y que me rodean. En el semiocapitalismo la intimidad se representa como espacio de expresión pública deíctica mediada por el capital emocional. ¿Por qué deíctica? Y se me fueron las negritas. Porque yo tengo la capacidad de escoger. Tú no, tú sí, tú no, tú. Van a saber qué es lo que yo hago y cómo lo hago.
otras personas no van a tener acceso a ello. ¿Qué fue lo que sucedió con el caso de la chica que se suicidó? Pues bueno, sus círculos más inmediatos tuvieron acceso a esa información antes. Después se hizo viral. ¿Mande? Y la NSA. Y ahorita voy para allá. Ahorita vamos para ese lado de la NSA. Entonces, es deíctico. ¿Por qué? Porque es también deíctico en el sentido en que yo elijo en qué redes lo voy a compartir. Porque, por ejemplo, si mi mamá está en Facebook, no voy a compartir ahí que me fui de peda, ¿no? Un ejemplo. No es que me mantengan así, ¿no? No es que ya esté subjetivizando el... ¿No es de otra época histórica? Sí, claro. No, por ejemplo, tenemos perfiles incluso, ¿no? Un perfil más profesional es el Like It Me. Otro perfil es el Twitter y otro perfil, o sea, ven cómo cada uno de esos dispositivos es bastante moldeable a nuestras necesidades, ¿no? Elegimos con quién compartimos qué cosa. Entonces esto genera una relación del individuo con la comunidad y no con la sociedad. Ahí se me fue sociedad, pero es comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Es una autoafirmación. Por ejemplo, yo soy gustoso de, no sé, del café, pero necesito expresarlo y necesito que una comunidad compruebe que yo soy gustoso del café. Entonces mis círculos o las comunidades que voy a desarrollar son las que somos gustosos del café y nos reconocemos, ¿no? Hay cafés que tienen un proceso de elaboración, pero para mí, o sea, yo como Alberto, el café es el café y el Nescafé es chido, y el café que me puedan dar en otro lugar es chido, me da igual, pero hay gente muy exquisita que les gustan los procesos muy elaborados de café. Eso sucede, o sea, hay comunidades de café, hay comunidades hackers, ¿no? Hay comunidades de activismo, hay comunidades de panfascistas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay de todo en este mundo. Entonces, esto da que una relación individuo-comunidad está mediada por el consumo y el capitalismo relacional. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a imbricar todo esto? Es decir, yo, por ejemplo, sería imposible que yo me relacionara con panazistas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo un lazo afectivo. Es más, no me interesan los panazistas. Pero tal vez existe una relación si yo los odiara a muerte. Es decir, ahí existe un intercambio relacional con los sentimientos. Bueno, el interés público está centrado en aspectos privados de individuos y no en aspectos generales de la sociedad. En otras palabras, la información que generalmente nosotros destilamos es privada. Y nuestra información privada es más cómo se relaciona esa información privada con la comunidad a cómo la comunidad se relaciona con la información privada. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo vio tiempo? ¿Bien? ¿Eh? Bueno, es que falta todavía un tramo que es de la vigilancia, pero yo creo que hasta aquí se ha entendido un poco. ¿Sí? ¿Me vas a la vigilancia? Bueno, por ahí cito a Bauman. Bueno, no hay que perder de vista que ya estamos todo el tiempo conectados y aquí ya empezamos la parte de vigilancia. Compartir información. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Son al menos los reactivos más básicos que tenemos que tener en cuenta, porque viene la parte fea. Todo es amor, todo es derroche de sentimientos. Hasta que llegamos con el coco, la vigilancia. En este caso, Julian Assange dice que mientras existe una mayor comunicación, existe una mayor vigilancia. ¿Por qué? Porque la vigilancia la puede ejercer quien tenga el poder económico. El poder económico para acceder a ella. Puede ser gobiernos, puede ser las empresas, el crimen organizado, que es un aspecto de la vigilancia que no muchas veces se toca, y los stalkers. Cuidado con sus stalkers. ¿Por qué? La vigilancia, a diferencia de otros tiempos, es a bajo costo. Por ejemplo, en la serie de The Wire, quien la haya visto y que es una obra monumental, la vigilancia, se dará que es muy costosa. Hoy en día ya no es así, porque justamente lo que comentaba Jacobo, por medio de la conexión, hay empresas que se dedican a guardar información, entonces ya no es tan difícil, pero cuando se enfrentan a un vato que hace eso, es millonario, entonces ya lo piensan 2 o 3 veces, ¿verdad? Bueno, el mundo pertenece a la colectividad, sí, pero el objetivo de la colectividad es ser controlada. ¿Controlada por quién? Pues por quienes pagan la vigilancia. Y los servicios a los cuales nosotros tenemos acceso realmente están al servicio de quién. ¿Por qué Facebook es gratis? ¿Por qué Facebook nunca me ha cobrado ni un maldito peso? Porque aparte de que somos la moneda de Facebook, como lo vimos anteriormente,
pues tienen implicaciones gubernamentales. Jacob Appelbaum define que, dice que el control se ejerce a través de la vigilancia e incentivos sociales de capital simbólico, capital afectivo. Es decir, si tú estás en mi comunidad, te voy a regalar a ti que te puedas exhibir, pero a cambio tú me vas a dar a mí información, vamos a poder saber qué es lo que dicha comunidad no quiere o quiere. Un ejemplo de ello es la Primavera Árabe. Si quieren, en la sesión de preguntas y respuestas podemos atender un poco ese tema. Pero bueno, ¿y qué es lo que sucede? Que hay una centralización de servicios y de recursos tecnológicos. Esto se debe principalmente a la opacidad. La vigilancia es fomentada por la construcción de los dispositivos tecnológicos y la imposibilidad de los individuos de entenderlos. Lo que comentaba Jacobo, ¿cómo está hecho un iPad? ¿Alguien sabe cómo funciona? ¿Sabemos cuáles son los algoritmos para entender el funcionamiento de un iPad? ¿Sabemos a dónde se queda guardada nuestra información? ¿Cómo está hecho una computadora? Ni siquiera podemos a veces entenderlo. No es porque estemos ajenos a ello, sino porque la misma construcción o la tecnología va avanzando tan rápido que los procesos sociales, o al menos que se dan en la sociedad, que somos los que somos usuarios de ellos, no alcanzamos a entender. Entonces empiezan los secretismos. Pero recordemos el capital simbólico. Te estoy dando prestigio porque me estás utilizando. Te estoy dando cierto tipo de códigos que puedes utilizar en la sociedad. ¿Qué factores intervienen en la regulación y vigilancia y control en Internet? Ya estas son las últimas. La industria, fábricas de hardware, componentes como la fibra óptica, que ya lo vimos, semiconductores, sistemas de ventilación, chips, etc. Desarrollos de patentes, algo súper importante el desarrollo de las patentes. Construcción especulativa de hardware. ¿Cómo está hecho Mac? No lo sé, pero seguramente no está hecho para que a mí me beneficie en mi información personal. Ciencia. Los investigadores, los científicos, los técnicos, los artesanos de redes, los arquitectos que trabajan voluntaria e involuntariamente, ¿no? Existe un aparato semiocapitalista que se dedica única y exclusivamente a conceptualizar Internet, a investigar Internet y sus posibilidades. Empresas de servicios, Google, Twitter, Tinder, Facebook, etcétera, en general las redes sociales, pero también empresas de publicidad, de spam y este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se dedican a hacer estas empresas? Recopilación de datos, recopilación de subjetividades y algo que yo denomino como algoritmo afectivo. ¿Qué es lo que tú haces para que de esa manera nosotros te podamos bombardear, ¿no? Es decir, te hago una ecuación y esa ecuación es la que te voy a brindar para que tú me consumas, ¿no? Aparatos legislativos y gubernamentales, los que están regulados por leyes, SOPA, PIPA, CISPA, etc. Constituciones, modificaciones a leyes, sobre todo secundarias y transitorias, y también gobernanza local de Internet. ¿Qué está sucediendo en México? Es un debate muy interesante de lo que está sucediendo. Pero también existe la persecución política a las comunidades de hackers, a las comunidades de resistencia continua que están todo el tiempo tratando de hacer el peso de la balanza. Existe vigilancia de sectores sociales que amenacen la paz y o intereses de aquellos que controlan la información. Una vez más regresamos, gente que se dedica a la educación, gente que se dedica a la cultura hacker, sociedades de software libre, pero no solamente eso, padres y madres de familia, sociedades civiles, derechos humanos, ¿no? Que también tienen una parte muy importante. Decisiones legislativas sobre los usos de Internet. Por ejemplo, quieren lo que está sucediendo con The Pirate Bay o de Kick-Ass, ¿no? O sea, allá atrás existe una reflexión muy interesante si nosotros nos atrevemos a desentrañarla. Y por último, el crimen. Secuestradores, extorsión, psicopatías sociales y el capitalismo gore. Porque el capitalismo gore es un concepto de Sajak Valencia, ¿no? Donde el cuerpo también es la moneda corriente, pero al mismo tiempo es el objeto del deseo y al mismo tiempo es la muerte lo que hace que funcione todo este tipo de mecanismos, ¿no? Y pues bueno, la información manejada por terceros es especialmente peligrosa, por ejemplo las redes sociales, eso ya lo dejamos en claro, que por medio del capitalismo afectivo ha disuelto las esferas privadas para resignificarlas al tiempo que recopila datos y colabora con los gobiernos, o con el crimen organizado, o con quien pueda pagar la vigilancia. Y pues bueno, gracias. Hablé como Lozano en el Telecom, ¿se acuerdan? Me ganaste.
¿Quieres empezar de nuevo? Sí, la compañera habla, perdón, ¿cómo fue el nombre? Mayeli. Mayeli, y no tenemos ahora semblante, pero Bueno, Se presente. sí, puedes me presento un presentarte poquito. Bueno, yo soy Mayeli, me considero una activista. Tengo algunos años trabajando con comunidades donde tratamos de, sobre todo trabajamos mucho con software libre, pero que evidentemente va relacionado con aspectos políticos. En los últimos años pues hemos tenido que entrarle mucho más a los debates sobre tecnovigilancia. Vengo un poco enferma de la garganta, entonces no sé si estoy hablando fuerte, ustedes me dicen. Y bueno, una de las cosas que pasa cuando estás en estos temas es que te empiezas a dar cuenta que hay muy pocas mujeres. Y pues lo primero que te preguntas es por qué hay pocas mujeres. Y de allí empieza una búsqueda como más profunda que te va acercando a otro tipo de temáticas. Es por esto que yo propuse para esta mesa hablar sobre tecnovigilancia y género, unas notas desde el feminismo. Y creo que una cosa que me preocupaba de estar en esto es que iba a haber como muchos filósofos, entonces que seguramente había una reflexión profunda sobre la tecnología, y pues mucho de lo que yo puedo contarles viene más bien de una reflexión desde la práctica, desde un constante estar haciendo, y desde este estar haciendo saber qué siento y qué pienso y tratar de explicármelo, ¿no? Y entrar en diálogo entonces con otros y otras para tratar de ir hilando cosas que nos permitan entender en esto. Entonces, en particular en el tema de la tecnovigilancia, yo traía solamente 3 notas que quería compartir con ustedes, ¿no? Una es que una de las cosas fundamentales que me di cuenta que eran necesarias, que no podíamos dejar a un lado cuando hablábamos de tecnovigilancia, era ubicar a la tecnología cruzada por una lucha de clases. La tecnología no viene ajena de un problema de clase en cuanto a no todos tenemos el mismo acceso a ella, no todos la producimos de la misma forma, no en todos los países se crea la misma tecnología, y por supuesto hay una gran asimetría entre el acceso a la tecnología dependiendo si tienes cuerpo de biohombre o si tienes cuerpo de biomujer. Entonces, para poder hablar de tecnología necesitábamos nunca olvidar que tenemos ese tema presente y en constante tensión con lo que sigue, ¿no? El segundo tema que para mí era muy importante en relación a la tecnovigilancia era preguntarse, pues, ¿quién vigila? Porque, ¿ustedes saben quién vigila? ¿Quién nos puede tecnovigilar? Aquí los compas acaban de mencionar como bastantes, ¿no? Pues, te puede tecnovigilar quien tiene acceso material al control de esta tecnología sobre ti. Y esto puede venir por parte del gobierno, por parte de empresas, por parte del crimen organizado, que no lo dividiría de ninguna de estas dos forzosamente. Y en el caso de las mujeres, muy frecuentemente, aunque no exclusivamente en el caso de las mujeres, la persona más cercana a ti, tu pareja, tus padres, que es como tal vez algo que aporta además el feminismo, ¿no? Como darte cuenta que la tecnovigilancia es algo que está pasando socialmente, que se puede ejercer desde muy diferentes niveles, pero que finalmente se está llevando en condiciones asimétricas. En el caso de la tecnovigilancia, creo que es mucho más fuerte a veces el control que hay de las parejas sobre las mujeres para saber qué hay en sus teléfonos celulares, qué hay en sus cuentas Facebook, qué están haciendo en sus correos electrónicos, que la que podría estar haciendo el Estado sobre esa misma mujer, ¿no? Pero todo esto está realmente inserto dentro de un problema social que tiene que ver con la vigilancia. Y esta vigilancia finalmente, ¿para qué se da? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando las compañeras de Atenco denunciaron todas las violaciones de las que vivieron durante sus detenciones, una de las preguntas que se hacían es, ¿y por qué nos hicieron esto? Porque la tortura. Y la respuesta siempre era, para obtener información. Pero haciendo un análisis más profundo de eso, no te están vigilando por información, te están vigilando para controlarte. Es una técnica de control. Entonces, actualmente, efectivamente, se ha vuelto mucho más barato ejercer la tecnovigilancia. Sin embargo, la tecnovigilancia individualizada sigue siendo muy cara. Necesitas estar dentro de los más altos, políticamente, como target, como blanco, más alto, debes apellidarte Sancho,
algo Snowden para hacer target. Pero para un ciudadano común la vigilancia no es individualizada, estamos hablando de vigilancia masiva. Entonces, cuando nosotros nos dicen, claro, acabamos de detener al joven que participó en el movimiento 132 y lo vimos a través de sus redes sociales, ¿ustedes creen que eso es trabajo de investigación policíaca y que hubo gran vigilancia? Cualquiera que abra un Facebook podría hacer ese seguimiento. Eso tiene un blanco y es bastante claro que tiene que ver con un proceso de autocensura. Estarle diciendo a la población, mira lo vulnerable que eres ante la información que me estás dando. Entonces, no vas a dejar de usar Facebook, pero ahora sabes que te están vigilando en Facebook. Entonces, ese es otro punto que tenía que ver con lo que pasa en el feminismo. Como una de las primeras cosas que te dicen es, esto no es un lugar íntimo, entonces vigila lo que pones. Y entonces ya lo pongas. Pero, como decía Alberto, hay un montón de cosas objetivas que están pasando por estas redes. Nosotros no creemos que los seres humanos son tontos y que en realidad por más que decimos, oye, ahí te están vigilando, la gente sigue poniendo por tonto lo que está allí. Es que debe de haber sentimientos y cosas mucho más importantes que están pasando y que no hemos podido aprender del todo, que no hemos podido asimilar del todo y por lo tanto no hemos podido entonces realmente incidir en eso. Y creo que la última parte en la que yo quisiera poner una nota más es entonces en una reflexión sobre la tecnología, porque si esta tecnología está cruzada por una lucha de clases, viene producto de la explotación del ser humano y de la naturaleza, ¿es esta la tecnología que va a ayudar a liberarnos? Y un poco desde las visiones feministas que nosotros retomamos, que tienen que ver no con una ruptura con los hombres, sino porque la ruptura entre hombres y mujeres la provocó el capital, no el feminismo. Creo que lo que nosotros vemos es que la tecnología va a ser necesaria para lo que sigue, pero tendríamos que replantearnos qué tecnología, desde dónde y cómo, y para eso entonces tendríamos que pensar en nuestra propia infraestructura tecnológica. De aquí me gustaría retomar lo que escribió Assange en su libro de CryptoPunks, en su prólogo para América Latina, en donde dice que en América Latina queda todo por construir. Entonces creo que es un muy buen momento para que nosotros nos repensemos esta tecnología, nos apropiemos de ella, decidamos construirla distinto y desde otro tipo de relaciones humanas que no vayan cruzadas forzosamente con las relaciones mercantiles que el capital impone. Bueno, eso es todo. Falta cerrar con la doctora Paula Ricaurte. Ella ha trabajado en el Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico en el campus de la Ciudad de México y es integrante del grupo de investigación sobre sociedad y conocimiento del TEC y de Red de Humanistas Digitales. Tiene un gran interés por la relación entre tecnología y cambio social. Bueno, me gusta ser la última porque así escucho a todos y ya me aprovecho. Yo, igual que Mayeli, solo traía como algunas ideas para discutir, para poner en la mesa, para hacer catarsis, un poco para pensar estos temas. Le agradezco mucho a Francisco haber organizado este coloquio porque, como ponía en la red, parece que damos demasiadas cosas por sentado y creo que hacen falta espacios para quitar un poco esos velos que no nos dejan ver desde otros niveles de complejidad. Entonces, la primera cosa que damos por sentado es tal vez que hablamos de tecnología y hablamos de internet, pero tal vez no estamos comprendiendo muy bien de qué se trata la tecnología y de qué se trata internet. Y yo creo que, como bien decía Mayeli, hay que pensarlo en otros términos. Hay que pensar, por ejemplo, que estamos frente a internet como una de las infraestructuras sociotécnicas más complejas, o como la infraestructura sociotécnica más compleja de la historia. Y que eso no es algo trivial. Y que lo que está ocurriendo con la tecnología y con nosotros en relación con la tecnología es algo que tenemos que resolver de manera conjunta. Entonces, si entendemos que Internet no es solamente una serie de servicios o plataformas
o protocolos, sino que entendemos que Internet es algo que se modela por los usuarios, que se modela por las comunidades que atraviesan o que utilizan la tecnología o Internet. Entonces también vamos a entender que no podemos hablar de Internet como algo abstracto, sino como algo que nos ocurre en espacios y esferas particulares, que además atraviesa los espacios más personales, más íntimos de todos nosotros como seres humanos. Entonces, si es algo que está presente en nuestras vidas, en lo que nos toca más personalmente, como bien decía Alberto, y por supuesto creo yo que tiene razón, hay que comenzar a plantearse si esta infraestructura sociotécnica es algo que construimos entre todos y que está presente en nuestras vidas de distintas maneras. Entonces, ¿cómo tenemos que aproximarnos para responder a los retos que están por delante, que son retos muy complejos? Es decir, el escenario actual no es halagador y viene todavía más complejo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para relacionarnos con estas tecnologías de formas que no sean las predeterminadas por el sistema social? Es decir, no podemos entender las tecnologías, los sistemas sociotécnicos al margen de los sistemas sociales. No podemos entender las tecnologías al margen de las infraestructuras comunicativas, al margen de las infraestructuras de producción de conocimiento, de circulación de conocimiento. No podemos entenderlas al margen de nosotros mismos. Y por supuesto las respuestas no pueden ser ni absolutas ni generales, puesto que no estamos hablando de un sistema que sea ni homogéneo, ni coherente, ni que tenga una lógica predeterminada. Creo que decía que la tecnología no es buena, ni mala, ni neutra, porque precisamente la tecnología no tiene la capacidad en sí misma ni de salvarnos, ni de oprimirnos, sino que somos un poco nosotros los que determinamos qué tipos de usos tenemos a esa tecnología, de qué manera nos enfrentamos a esa tecnología, cómo construimos esa tecnología. Entonces, frente a este escenario donde vivimos, se supone que en una sociedad del conocimiento, que no es otra cosa que una sociedad donde la generación del capital se da a partir de la producción de conocimiento, con todas las implicaciones que esto conlleva, estamos frente a un contexto en el que toda la industria que tiene que ver con la producción de conocimiento, la industria de todas las industrias tecnológicas, pero todo lo que viene asociado con la industria de la seguridad, la industria de los datos, las nuevas industrias de los datos, que son las más productivas actualmente. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como sujetos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sujetos en este nuevo contexto? Yo, en lo personal, siempre creo, y por eso puse entre consentir y resistir, ¿qué opciones tenemos nosotros si estamos hablando de una serie de capas que están interconectadas y que nosotros somos parte de esas capas, nosotros estamos en medio de esas capas, definiendo, moldeando y decidiendo qué va a pasar? Si nosotros como sujetos no tomamos determinaciones tanto a nivel personal como colectivo, entonces son otros sistemas, instituciones, actores los que toman las decisiones por nosotros. Y aquí viene el tema de la privacidad. También damos como por sentado qué es la privacidad, o a lo mejor no nos preocupamos mucho sobre la privacidad. Pero uno de los grandes retos que enfrentamos frente a este complejo sistema de relaciones es qué va a pasar con nosotros, con nuestros datos personales, con nuestra intimidad, en estos nuevos desarrollos por venir, porque por supuesto
vendrán nuevas técnicas para recabar datos, vendrán nuevos sistemas para hacer circular la información. ¿Qué futuro tienen nuestros datos? ¿Qué futuro tenemos nosotros como sujetos? ¿Y qué posibilidades tenemos también nosotros como sujetos? Y creo que en este caso las respuestas no pueden ser personales, no pueden ser individuales, tienen que ser respuestas de nosotros como comunidad, de actores, de usuarios. Es cierto que una opción puede ser resistir desde todas estas prácticas, como bien mencionaba Jacobo, defender nuestro derecho a la privacidad, entendido como el derecho a decidir que queremos compartir de nosotros con otros, que actualmente está completamente violentado por la ley, en el caso de México. Es decir, legalmente no tenemos derecho a la privacidad, pero tampoco parece que tenemos derecho a la vida. Entonces es como entender que en nuestro contexto, si se están violando los derechos más básicos, el principal derecho, que es el derecho a la vida, pues se entiende que tampoco el derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de expresión sean como algo que nos tenga que preocupar. Y en esa despreocupación a nivel jurídico, a nivel social, el tema es cómo podemos enfrentarnos a estos nuevos contextos si no lo estamos asumiendo como duro. Es decir, si no nos estamos cuestionando siquiera por qué tendríamos que defender nuestro derecho a la privacidad, por qué acaso la privacidad puede ser un derecho. Si nosotros colaboramos voluntariamente, como bien mencionó Alberto, con la industria de la vigilancia, con la industria de los datos personales, si colaboramos con hacer que las leyes que promueven la vigilancia masiva se aprueben, entonces son como pocas las vías o pocos los mecanismos que tenemos para resistir. Si criminalizamos a las personas que están resistiendo, además, si los marginamos o los tratamos como grupos de personas extrañas, con prácticas sospechosas, que tienen problemas para relacionarse socialmente, estamos de alguna manera reproduciendo lo que tal vez decía Marcuse en los años 60, un solo pensamiento unidimensional, una sola lógica de existir, una sola lógica de ser en el mundo, que es la lógica del sistema capitalista, de alguna manera, y que es la lógica pues dirigida por las grandes corporaciones. Yo creo que en el tema de la vigilancia, que es sumamente complejo, también pensamos como que de manera fragmentada acerca de cómo funciona la vigilancia. Y el tema, creo yo, que es muy complejo porque, si bien es cierto que hay muchos actores involucrados, como decía Nayeli, ¿no? Las corporaciones, por una parte, Facebook, Google, ya forman parte casi que de nuestro ADN social, por algún tipo, creo yo, de búsqueda de sentido de la vida. Necesitamos como estos reforzamientos sociales, de decir, aquí estoy haciendo esto, estos son mis amigos, miren qué maravillosa vida vivo y miren qué fantástico o fantástica soy. Y que no podemos salirnos de ese esquema, ¿no? Que de alguna manera estamos un poco atrapados de ese esquema. Digamos, si estamos metidos en si estamos inmersos en esto, entonces, de alguna forma, todos estos actores de la vigilancia se vuelven en actores sumamente poderosos. Es decir, no solamente el gobierno aliado con las empresas de vigilancia o con las empresas tecnológicas, cualquiera que sean, y con la industria de la seguridad, con la industria de la vigilancia, las redes del narcotráfico, que igual coincido con Mayeli, no podemos hacer ahí una separación muy grande. Entonces,
Y nosotros agregamos también nuestros muchos granos de arena a ese gran complejo sistema. Entonces, las preguntas que yo pongo sobre la mesa son: ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Qué opciones tenemos para resistir? O, en una visión catastrofista, simplemente decidimos consentir. Todos estamos felices viviendo en Facebook, todos estamos felices teniendo muchos seguidores y siendo Twin Stars. Eso no es fácil. Por otro lado. Todas el papel de las universidades en esto, que tampoco cuestionan, por ejemplo, su aproximación a la tecnología. Ayer se me acercaba un alumno que está estudiando periodismo y me decía: pero es que nadie nos habla de estas cosas. ¿Por qué nadie nos enseña? No sabía que era cuando él hablaba del cifrado y de las redes VPN no sé, del anonimato en la red. Me decía: no sé nada, es que no sé de qué me estás hablando. Entonces, si ni siquiera lo planteamos como un problema, estamos haciéndolo invisible. En mi universidad está, como parte de las cosas deseables, está que nos certifiquemos como maestros de Google. Voy a ser yo próximamente, si paso los exámenes, voy a ser una maestra certificada en Google. Directo. Y para mi universidad es fantástico. ¿Por qué? Porque no estamos problematizando en ningún momento nuestra relación con la tecnología. Esa es la refrigeración que Entonces, más bien, yo solamente quería pues venir un poco, como les decía, a hacer esta terapia colectiva. Tengo una sola certeza: las cosas se van a poner peores con el Internet de las cosas y con el Internet, como dicen, el Internet of Us, donde todos estemos, cuando ya realmente todos estemos conectados. Entonces las cosas van a ser todavía más complejas. Si de aquí no hay marcha atrás, de aquí solo hay más y más desafíos por delante. Entonces esa es mi única certeza, y los demás pues solamente son dudas y miedos. Preguntas y comentarios para todos. Y Francisco. Tengo varias preguntas, pero quisiera resumirlas en dos términos que me parece que son importantes y que son los ejes rectores de lo que se va discutiendo aquí. Una noción de subjetividad, que en los términos que parecen explorarse, parece en ciertos momentos estar dispuesto de una forma, ¿cómo decirlo?, psicológica, ¿no? Como la construcción de una psique que, a partir de los términos de la experiencia basada en los medios, en internet y ciertas redes sociales, encuentran una forma de determinar una noción de privacidad, ¿no? Algo que se tiene que resguardar, algo que se tiene que proteger. Mi pregunta iría entonces en esos términos: ¿qué es eso que se tiene que buscar mantener resguardado, ¿no? que guarda ese carácter, sobre todo anticapitalista, ¿no? o que va en esos términos de la privacidad? Porque muchas veces la privacidad había estado relacionada con la propiedad, ¿no? Es algo que se contiene, que se mantiene dentro de un fuero de control que uno puede determinar. ¿Qué sería entonces, en estos términos que ustedes hablan, que son modalidades de resistencia, como algo que se tiene que proteger y que no cae o que no se pierde dentro de un discurso o psicológico, o de un discurso o de un discurso que cae dentro de los mismos juegos del capitalismo?
y les agradezco mucho todas sus intervenciones porque todas son muy sugerentes y con muchos aristas, ¿eh? Gracias. ¿Me permites, Mara? ¿Me permiten? Es que yo quería comenzar por eso. No me permite lo que diga Alcin. Alcin. Vale. Bueno, me voy a meter un poquito, nada más, porque ya estoy bastante la mano. Digo, también yo les agradezco, pero es un poco, digamos, este tipo de coloquios son básicamente para eso, o sea, para hacer terapia colectiva, un poco como señalaste, pero también es como para buscar cuál es la función de la universidad, ¿no? Un poco que señalabas, cuál es la función de la investigación al interior de la universidad. Por lo menos ya juntar a grupos de personas que están interesadas solamente desde la práctica, ¿no? Y que tienen un discurso o una teoría que se va construyendo con eso y que lo vienen a exponer, ¿no? Lo vienen a hacer público, a debatir. Eso yo creo que ya es mucho, ¿no? Eso ya es demasiado. Entonces ese era un poco nuestro cometido, era pensar la tecnología, ¿no? Si se puede pensar y desde dónde se puede pensar. Y estoy de acuerdo con Marat, o sea, es decir, todas las propuestas de discurso que han traído son muy sugerentes para nosotros, porque, digamos, ¿quién no es filósofo aquí? Bueno, nosotros somos un grupo de filósofos que tratamos, bueno, por lo menos el seminario, yo creo que hay más, o menos, ¿no? Y cuando ustedes nos lanzan cierta cantidad de términos, ¿no? Desde subjetividad, desde vigilancia, desde sentimiento, sí, para nosotros es así como, ¿sí? ¿Dónde diablos, en qué coordenadas los pongo? ¿No? La terminología, digamos, la preparación de un filósofo es, como ustedes sabrán, muy allegada a ciertas, como figura histórica conceptualmente, ¿no? Con ciertos autores. Entonces, siempre que nos cambian las coordenadas es muy interesante, muy sugerente. Entonces, se convierte en un debate realmente porque nos exige mucho esfuerzo para hacer una pregunta, ¿no? La pregunta de Marat por eso es como, me parece como muy buena, ¿no? Es, ¿qué sería eso que están llamando subjetividad? Que tiene que ser salvaguardada, ¿no? Y la pregunta, digamos, a continuación que yo podría dar, o dos preguntas, sería, ¿qué hay de malo en la vigilancia? ¿Por qué que tengan todos nuestros datos a la hora que subamos a tal foto, ¿no? ¿Por qué está mal? O sea, es decir, ¿no eso nos está constituyendo, o sea, como sujetos? Como ciudadanos. ¿O hay alguna otra cosa ahí que nosotros no somos y que es un núcleo, sí libre un poco, que también como señalaban? Porque por otro lado, la pregunta sería respecto a la tecnología, que Mayeli me pareció como muy interesante, o sea, la relación entre tecnología, género y lucha de clases, ¿no? Entonces, ¿qué sería una noción de tecnología? ¿O qué sería una tecnología? Vamos, un sistema computacional, o un exprimidor, ¿no? Que en términos tecnológicos completo, que fuera un producto tanto de la lucha de clases como de una perspectiva de género, o feminista, para decirlo más fuerte, no solamente perspectiva de género. ¿Qué sería ese aparato, ese artilugio, ese dispositivo? ¿Sí? ¿Qué sería que estuviera ya indicado, ¿no? Porque en la mesa anterior que estuvieron Juan Manuel, ¿cómo? Iván, ¿no? Ya proponían que sí había formas de activismo social, ¿no? Que estaba fuera de la vigilancia y eran usos de la tecnología. Ellos decían, es que tenía que haber unos usos que no fueran propiamente, vamos a decirlo, capitalistas, ¿no? Pero ellos decían que sí, que ya existían, ¿no? Entonces lo que hacían era sacar al sujeto igual, ¿no? Al individuo que usaba la herramienta. Entonces la herramienta es capitalista, ¿sí? Y los individuos la tienen que hacer desde afuera, ¿no? Entonces, es como, vamos, para nosotros, o sea, solamente no estoy diciendo que haya problemas con sus afirmaciones, sino que para nosotros nos causa como muchas dudas, ¿no? Estas discusiones, dudas buenas, ¿no? Sí, porque, sí, dudas interesantes. No sé si quieren. Sí, bueno,
los términos los puse a propósito, No, sí, claro. totalmente. Es decir, creo que a veces cuando estamos en un plano abstracto, pues cualquiera es el rey, ¿no? Cualquiera tiene su argumento y pues bueno. Yo me voy a lanzar al ruedo, en primer lugar porque tal vez no compartamos en este momento ya las perspectivas. Yo no soy anticapitalista, por ahí comienzo. Es decir, la resistencia o el acto de resistencia yo no lo voy a concebir con un ideal donde yo retome toda la corriente, por ejemplo, cyberpunk, ¿no? Porque la herramienta que yo utilizo para resistir, como tú dices, está inmiscuida ahí. Es decir, ahí hay una paradoja, ¿no? Que aparentemente. Tampoco estoy a favor de las empresas, de Google y todo este tipo de cosas. Pero creo que asumirse así como una resistencia anticapitalista es un discurso demasiado ya subjetivo. Es un discurso que de alguna manera ha perdido un valor en el sentido de que ha sido muy utilizado desde el siglo XX y que hay que empezar a darle aire, ¿no? Al menos yo no me concibo sin una red de internet para poder utilizar mi anonimato en mi navegación. Yo personalmente, Mario Alberto, no lo puedo concebir. No puedo concebir el hecho de tener que vivir a la margen, tipo una bomber, por ejemplo, ¿no? Que estaba todo el tiempo pues, mandando cartas bomba a los aeropuertos y a las universidades. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, yo no me considero anticapitalista. Pero eso no era la parte medular del asunto. Bueno, podría esa es utilizarse en como cualquier otra forma, ¿eh? Sí, sino en el sentido de la subjetividad y de que no sea como un discurso de moda o de una psique social y de para qué resistir y todo ese tipo de cosas. A mí me parece que es importante entender o defender las cosas que tú piensas, pero tener un control sobre todo sobre las cosas que tú estás expresando. Es decir, por ejemplo, si mis datos, que desde luego mis datos ya están en grandes bases de datos recabadas por Google, por mi Gmail o por mi YouTube que tengo por cuestiones de trabajo y todo esto, también hay aspectos personales, hay ideas personales que a mí me gusta tener como mías, ¿no? Es decir, yo por ejemplo no acostumbro a subir fotos mías y la gente me pregunta por qué no subo fotos mías, por qué no le tomo una foto a mi comida, ¿no? Es un ejemplo y me lo han preguntado. La respuesta simple y sencillamente es porque es mi información. Yo soy libre de decir qué información quiero que la gente tenga y qué información quiero que la gente no tenga. Por ejemplo, en un proceso académico, porque veo que muchos nos dedicamos aquí a la academia, yo estoy dispuesto a que la información sea de la gente, pero, por ejemplo, si yo estoy en Google Docs, ¿no? Esa información de alguna manera ya no está solamente con las personas, es decir, pueden tener ciertas cláusulas legales sobre todo del uso. Si yo lo publico, por ejemplo, en ciertos lugares, hay un aparato legislativo que de alguna manera va a restringir mi información. El punto aquí es cómo yo quiero hacer pública esta información, ¿sí me explico? Hay otros mecanismos que de alguna manera funcionan para que esta información conserve la libertad que yo le quiero dar. Yo soy el dueño de la información y por lo tanto yo decido cómo utilizarla. Ahora, ¿qué tiene de malo en que estas cosas sean vigiladas o no? Pues justamente es el principio de la privacidad, ¿no? De entender cómo yo quiero utilizar la información. A mí no me interesa que, por ejemplo, llegue una empresa y maneje mis datos como quiera. Eso no me parece bien. No me parece que estén vendiendo mis datos a empresas para que me vendan productos. A mí no me agrada eso. No me parece bien el hecho de que unas compañías me tengan que estar llamando a mi celular para hacer cambio de portabilidad numérica. ¿Por qué tienen esa información? O sea, ese es un plano muy personal quizá, pero por ahí se comienza. Hace algún tiempo me preguntaba una compañera, oye, justamente algo similar a lo que tú comentas, ¿no? ¿Por qué tanta privacidad? Es que yo tengo la decisión sobre mis cosas y a mí me gusta que al menos las cosas que yo pueda compartir con la gente estén bajo mi control. Es imposible en este momento, pues estamos conectados, tener una privacidad completa. Todos sabemos, por ejemplo,
qué acciones realiza, por ejemplo, Jacobo o Paola, porque necesitas un currículum, la sociedad tiene un ritmo, pero también tenemos que aprender a poner esos altos a todo esto. Yo estoy dispuesto, por ejemplo, a poner altos, ¿no? Y no me interesa tener un Facebook, por ejemplo, ni me interesa tener un WhatsApp, pero es ya una cuestión que comienza por una ética personal. Y aquí nos meteríamos en más problemas con esta cuestión de ética. Pero bueno, existe, por ejemplo, una ética hacker, y que no necesariamente una ética debe de ser moralmente aprobada, ¿no? Porque ahora parece ser que el espíritu de la época es como, venga, vamos a liberar todo, venga, vamos a hacer todo esto público. Y pues bueno, no sé si se me haya escapado algo por ahí o... Son varias preguntas. La vigilancia no solamente es un asunto de privacidad, sino es un asunto de poder, y la vigilancia está construyendo arquitecturas de poder que tal vez a veces no podamos imaginar. Sobre la otra pregunta que va un poco encaminado a lo que decía Paola sobre cómo es que reflexionamos y pensamos la tecnología, hay que decir abiertamente que hemos dejado un periodo de tiempo largo en el cual hemos dejado en el sector privado la discusión de la tecnología. Eso como sociedad nos está costando, nos va a costar más. Estamos en el momento de decidir si queremos seguir pagando ese costo. Sobre la subjetividad, yo puedo hablar sobre lo que hacer, yo puedo hablar sobre la experiencia y sobre la experiencia de comunidades de desarrollo, y veo una tendencia a negar la experiencia, a negar el saber colectivo, a negar la relación con las cosas, a negar que la tecnología son personas también, hay arquitecturas de poder. Entonces, a veces parece de que no, ya todos podemos usar una aplicación y podemos hacerlo, pero detrás de eso hay un conocimiento, hay un procesos que socialmente no estamos habitando, y quienes están luchando por seguir habitando y construyendo esa sabiduría están siendo borrados de alguna forma a través de la criminalización. Se están viendo como terroristas incluso. Hay una lista en donde los hackers son considerados como terroristas. Y hackers en el sentido no de delincuentes, sino en su sentido profundo. Su sentido profundo es aquella persona que no solamente entiende la imaginación como un asunto de innovación, sino como un asunto de dignidad pensada para condiciones mínimas para la vida. Así es como se ha entendido la artesanía, y por eso mi intención de partir de la artesanía, desgraciadamente no pude conectar mi presentación, que era la computadora. Por error pensé que fui a poder tener acceso a internet, pero no estuve. De hecho, cuando intenté conectarme, me dijeron que se le estaba intentando hackear. Eso me dijeron. A eso estamos llegando. Es fácil hacer. Bueno, yo quiero agregar un par de cosas a la discusión. Nosotros dando talleres de seguridad digital, una cosa que tuvimos que discutir fue qué significaba privado. Y entonces entrar a etimológicamente qué es privado, porque había una discusión si la palabra era privacidad o intimidad. Entonces, pues público finalmente es todo aquello que es controlado por el Estado, versus privado, que sería aquello que no puede ser controlado por el Estado. Pero lo que nosotros tenemos al poner los datos en Internet no es un espacio público, no es un espacio controlado por el Estado, es un espacio controlado directamente por corporaciones en este momento. No tenemos una infraestructura propia, infraestructuras propias, tenemos en Venezuela, tal vez en un caso especial, o Brasil, pero en la mayor parte de los casos estamos hablando realmente de que nuestros datos quedan en propiedad de corporaciones. Entonces, no estamos hablando realmente ni de un espacio público ni de un espacio privado. Y sí, a mí me gusta más hablar de lo íntimo. Y en lo íntimo tiene que ver con todas estas cosas que nosotros somos y que decidimos cómo podemos compartir. Pero al momento que nosotros las ponemos en este espacio corporativizado, dejamos de tener control sobre estas cosas. Entonces no es lo mismo que yo diga, voy a ir al parque y me voy a besar con mi novio,
a decir voy a poner una foto de mí besándome con mi novio en el internet. La información en manos de quién queda, quién va a quedar en control de esto es totalmente distinta. Y la simetría que existe entre una persona que pone su información allí y el poder de las corporaciones y después de los gobiernos a través de las legislaciones es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar aquí? Pues creo que por un lado cada quien podría definir qué es lo que quiere cuidar o no en lo que hace público, en lo que pone, no sé si público, sino en lo que pone a los ojos de toda la comunidad. Pero sí el poder mantener el control sobre esa información, sobre tu información, es tu historia. En el caso de Facebook, por ejemplo, a mí me contaron que en el último aniversario creo que puso las fotos de las personas, sus fotos, ¿no? Y entonces de repente hubo muchos problemas porque ya habían puesto la foto con el exnovio y entonces el nuevo novio se había enojado y este tipo de cosas que te pueden pasar, pero tú, y en Google, por ejemplo, te dicen, bueno, dame todas tus fotos porque yo te voy a gestionar todas las fotos de toda tu vida. Ajá, sí, pero puede pasar en cualquier momento. Perdiste el control totalmente sobre esa información y ya no lo vas a volver a tener. Y algo que tú has puesto en la red es algo que va a quedar allí, almacenándose en grandes servidores. Además es una fuente inmensa de contaminación actualmente. Es una de las mayores fuentes de contaminación de producción de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que sobre qué hay de malo en la vigilancia, no sé si me gusta la palabra malo, lo que sí es que sé que existe una gran posibilidad de manipulación a la hora de tener esta vigilancia masiva sobre las personas. Entonces, Google puede determinar cuándo va a haber una epidemia de gripe en una población porque la gente empieza a buscar medicamentos para el dolor del cuerpo, para ciertas cosas. De la misma forma puede determinar si una mujer está embarazada antes de que ella se dé cuenta que está embarazada. De la misma forma podría determinar cuando una población está empezando a estar inconforme ante un gobierno y llevarla hacia otro lado. Entonces, toda esta información puesta de esta forma permite una gran manipulación a nivel masivo y control, ¿no? Control de la gente. Además de toda la venta comercial que puede haber de productos. Por otro lado, me parece súper importante lo que Jacobo menciona sobre la tecnología como algo que se está construyendo todo el tiempo y el Internet como algo que se está habitando. Entonces, simultáneamente, los seres humanos no nos entregamos de todo el control capitalista, siempre hay una resistencia. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando dentro de la red, tanto en su construcción como en su uso, que no están pudiendo ser captadas por el capital y que se está buscando. En ese sentido, creo que las comunidades hackers son un ejemplo muy interesante de relaciones que tratan de escapar al capital. Y yo un poquito. ¿Quieres hablar de una pregunta? Sí, solamente quería hablar sobre la tecnología que me preguntó. Creo que hay que retomar la historia de los 70s con la tecnología social de Amílcar Herrera y toda esa corriente latinoamericana. Sí. Bueno, yo solamente quería decir que subjetividad, por lo menos yo creo que la entendemos la construcción de la subjetividad se entiende siempre en relación con, es decir, nosotros como sujetos nos construimos en relación con otros, con nuestro entorno, con las trayectorias, la memoria cultural, etc. Entonces no es algo que está en la psique, no es algo que digamos, que ocurre en procesos solamente internos, sino siempre en constante diálogo con ese otro y con lo otro. Entonces, la subjetividad no es lo mismo que la privacidad, son dos cosas distintas. Y la privacidad se puede entender, como bien lo mencionaron, en dos dimensiones, o como propiedad o como intimidad. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos al derecho a la privacidad, estamos precisamente refiriéndonos a este derecho de decidir, de tomar el control nosotros como sujetos. Y la vigilancia masiva es, pues, estamos luchando contra la vigilancia masiva porque precisamente no nos deja opciones como sujetos de decisión. Si no tenemos agencia, no tenemos poder de decisión sobre nosotros mismos. Porque somos otros, las corporaciones, los estados, el crimen organizado, quienes quieran, los que deciden qué ocurre con nuestros datos personales, qué ocurre con nuestra información personal. Y el tema es profundo porque el problema es que las infraestructuras sociotécnicas tienen repercusiones en el grado de libertad de nosotros como habitantes de esas infraestructuras sociotécnicas. Es decir, en la medida en que yo como sujeto no soy agente o no puedo decidir sobre qué
tipo de libertad quiero, sobre qué tipo de ser quiero ser o cómo quiero habitar este mundo. Entonces, se trata de un problema muy grave y muy profundo. Y otra vez, que no puedo resolver yo sola como sujeto, porque no, es algo que trasciende las fronteras del sujeto. Pues cerramos con eso. La siguiente mesa es pensar la tecnología. Y por favor visiten la página y el hashtag, si así lo deciden. Aquí le haremos